Deportivo, estadísticas, noticias y entrevistas. Y se van a hacer torneos también de escuelas a nivel nacional. Tenemos la posibilidad de lo que usted dice, darle confianza a otra gente que en el momento se va a necesitar. Yo prefiero tener la presión por campeonar y no tener la presión por ascender. Son dos cosas totalmente diferentes. Bajo la dirección periodística del Charro Alfonso Ardila. Los resultados hasta el momento no muestran un cambio, una variante en la parte dirigencial o deportiva. Lo que sucedió y lo que vendrá, escúchelo con las voces de los protagonistas en el gran resumen deportivo. El gran resumen deportivo. Las noticias con los protagonistas de la actividad deportiva. La información de lo que pasó, lo que sucede y lo que vendrá. Ya está aquí, bajo la dirección periodística del Charro Alfonso Ardila. Este es el gran resumen deportivo. El gran resumen deportivo. La información con los protagonistas de la actividad deportiva. Lo que sucede y lo que vendrá ya están aquí bajo la dirección periodística del Charro Alfonso Ardila. Esto es el gran resumen deportivo. La información con los protagonistas de la actividad deportiva. Lo que sucede y lo que vendrá ya están aquí bajo la dirección periodística del Charro Alfonso Ardila. Esto es el gran resumen deportivo. No lai, no lai, no lai. No lai, no lai. Ya tenemos la 1 de la tarde, 4 minutos en el territorio colombiano. Sean bienvenidos a el gran resumen deportivo. Bueno, normalmente este espacio es el Charro en mi barrio, pero hoy vamos a hacer un especial de deporte, de fútbol, con invitados. Todos los invitados son especiales. Nos acompaña hoy acá en cabina Orlando Morales Silva, que es el organizador del Partido de las Estrellas, el siempre tradicional partido a fin de año. Y también vamos a tener hoy en un streaming a Leonel Rocco Herrera, arquero del Bucaramanga en el año 2001 y hoy por hoy trabajando en el fútbol de Uruguay. Este espacio lo dirige Alfonso Ardila Álvarez, la parte técnica de Cristian Díaz Silva y Hervé Díaz Correa. Pertenezco a Cor Santander para hablar de fútbol, de deportes acá en este espacio a través de Radio Bocarica 1050 en el dial. Antes de entrar en materia, quisiera dar un aviso parroquial, un anuncio, un aviso parroquial. Y es para la clase dirigente de este país, para senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, y es el tema de la pólvora. Es el tema de la pólvora. Hay unas leyes, unas normas, una ley que prohíbe el uso de la pólvora en época de Navidad. Y el tema viene a colación por lo que escuché la semana pasada con relación a las mascoticas, a los perros, a los gatos, que son los que sufren el estruendo, el ruido que genera un volador, un buscaniguas, un tote, una matraca, bueno, yo no sé cómo se llamará hoy en día, un buscapiernas, una martinica, tantas cosas que uno en la época de pelado pues también la usamos, pero bueno, eso fueron ya hace muchos años. Y la verdad es que me dio tristeza escuchar la noticia de una perrita en Medellín que desde un 8º piso se lanzó al vacío y se suicidó, presa del pánico, del miedo, del terror del estruendo que organiza la pólvora. Entonces el llamado es a quien le competa,
creo que hay un código de policía, un código de convivencia y urbanismo que prohíbe el uso indebido de la pólvora. No estoy en contra de la gente, los negociantes de los negocios de la pólvora, porque cada quien tiene derecho a buscarse la vida, a labrarse su propio futuro. Pero a lo que hoy es que si las leyes, las normas están ahí es para cumplirlas. Porque usted que me está viendo en este momento, que me está escuchando en cualquier parte del globo terráqueo, usted lanza un volador y usted automáticamente está jugando con la vida de un ser querido. Porque es que las mascotas, y como llaman popularmente, los perrunos y los gatunos, entraron a ser parte del núcleo familiar. La mayoría hoy de las casas, de las familias, existe una mascota, un perrito, un gatico, que son los tableados, para utilizar un término coloquial, con este tema de la pólvora. Entonces, si el llamado es a quien le competa, a la policía, a que esas leyes se cumplan. Y el que no la quiera cumplir, pues infortunadamente vivimos en un país de leyes, la letra con sangre entra. Y el que no cumpla, pues tiene que pagar un comparendo y una multa, pero no podemos seguir permitiendo que se siga quemando pólvora, que se sigan sacrificando la vida de niños, por padres irresponsables que los dejan ahí a la deriva sin ningún control, de las mascotas que son las que sufren las consecuencias de estos estruendos de la pólvora, y que se sigan sacrificando simple y llanamente porque es que estamos en diciembre, porque es que es Navidad, porque es la época de la alegría. Yo todo eso lo entiendo, pero primero que todo defiendo es la vida de un ser humano, y para mí un ser humano es un animal, un perro, un gato, así no tengan el poder de raciocinio, pero nadie sabe que nadie más fiel que hay en la vida que un animal, que un perrito. Entonces sí quería hacer este aviso parroquial para que a quien le competa respeten, hagan cumplir las leyes, y no más escucharon esas tristes noticias de que las mascoticas se mueren, se suicidan, porque obviamente son presas de lo que genera el estruendo, las estampidas de la quema de pólvora. Entonces quería hacer ese comentario porque bueno, estamos en un espacio cívico, el que hace Alfonso Ardila acá, pero todos somos seres humanos, todos vivimos en una misma sociedad y ninguno de nosotros somos indiferentes a el tema. Ya entrando en materia, vamos a hablar con Orlando Morales Silva, que es el organizador del Partido de las Estrellas, el partido del fútbol santanderiano para el martes 30 de abril. Martes 30 de abril, présteme las gafas, Pocheche. Martes 30 de diciembre de 2025 en la cancha Marte. En la nueva cancha Marte, hace 2 días pasé por la cancha Marte, ya le colocaron la parte sintética, están adecuándole las mallas, el levantamiento de las mallas para que los balones no se salgan por la parte de norte, obviamente por lo de sur, y una serie de adecuaciones que está haciendo la Liga Santanderiana de Fútbol a través del Inder Santander y a través de la Gobernación de Santander. Entonces, este torneo de la cancha Marte que se avecina, que empieza el domingo próximo, pues va a tener un nuevo decorado con esa cancha sintética que le están instalando para que la gente del fútbol aficionado de Santander disfrute. Yo digo que en el año no hay un escenario que más trajen, que más uso tenga que la cancha Marte. Y desde esta tribuna periodística les voy a dejar una inquietud a Julio Torres, a la Liga Santanderiana de Fútbol, a Jaime Ordóñez, a quien le competa. Sería bueno, así como le cambiaron el nombre al estadio Alfonso López y lo pusieron a Américo Montanini, la unidad deportiva se llamaba Alfonso López, ahora se llama Herman Cucaseros, les voy a dejar una inquietud. ¿Por qué no le colocan el nombre a la cancha Marte de uno de los tantos patriarcas que ha dado el fútbol de Santander? Ayer teníamos acá a Sergio Novoa y afortunadamente esta semana falleció el profesor Germán Cristancho, se fue el profesor Cristancho, hace años se fue Juan Esteves, se fue don Álvaro Solarte Lucumí, y lo que quiero significar con esto es que son esos apóstoles que ha tenido el fútbol y que han regado una semilla en estos muchachos, en un Novoa que se abre su carrera como entrenador de fútbol en Bolivia, y solamente cito el ejemplo de Novoa porque hay muchos más que han pasado por las manos de
de estos apóstoles, de estos patriarcas del fútbol santanderiano. Entonces no sé si a través de una ordenanza, creo que sí, porque el estadio del departamento, una ordenanza de la Asamblea Departamental, se le coloque el nombre a alguien, no sé, no voy a ponerme a tirar nombres acá en balde porque sé que también en esto también hay mucha gente que es susceptible, ¿no? Entonces, pero simplemente quiero dejar esa inquietud y si la cogen bien, si no, pues no he dicho absolutamente nada. Entonces la programación para el 30 de diciembre dice, esto es lo que lo organiza el Club Social, Cultural y Deportivo Reina Sofía de Grecia, que la dirige, que es presidida por Orlando Morales Silva, el hermano de Alberto y de Luis. 12 del mediodía la programación Pueblito Viejo del Socorro versus Escuela de Tony de Centro Abastos. 2 p.m. personajes del año 2026, Pocheche, 2025 versus periodistas Acor. Se le digitaron mal la información. Periodistas Acor. 4 p.m. Esbúcaros A, amigos de Sherman Cárdenas versus Esbúcaros B, amigos de John Pérez. Organiza Orlando Morales Silva. Ahí está el celular para que la gente, pues, de la empresa privada que quiera apoyar a Pocheche, pues le dé la mano porque sé que es una labor titánica, es una labor, sí, titánica, faraónica, porque organizaron estos eventos en estas épocas del año no es nada fácil, es complicado, pero bueno, Pocheche se ha dado esa pela durante muchos años de llevar ese día del fútbol santanderiano, que más allá del fútbol, del partido, es el reencuentro de los amigos, de la familia, del adelantar el neceser, como se dice popularmente, ¿no? De averiguar de la vida de fulano, sutano, perencejo, qué se hizo fulano, dónde está. Y eso se trata el día del fútbol santanderiano, porque lo futbolístico, pues ya son jugadores que han pasado ya han pasado su carrera activa, pero de todas formas lo hacen por ese reencuentro. Entonces, Orlando, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bienvenido al gran resumen deportivo de Radio Bucarica y cuéntenos cómo está el torneo, el tema para el partido del fútbol santanderiano el 30 de diciembre. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes y televidentes acérquense al micrófono, Orlando. Del resumen deportivo, sí, de Radio Bucarica. Pues a ver, saludar a la mesa de trabajo, Charro, que son hombres importantísimos en esto del deporte y de apoyar a la comunidad. Sí, hace 23 años se me dio la idea de hacer algo por esos exfutbolistas profesionales que terminan después de tardes gloriosas, de fotos, de autógrafos, ¿sí? Televisión, aplausos, y terminan de pronto en el olvido. ¿Ves? Yo veía que muchos exjugadores de la época del Dorado, yo fui a visitarlos al asilo, viven por ahí de una rifa, del apoyo de un hijo, ¿sí? Porque cuando los clubes no pagaban bien, menos cotizaban para una pensión. Entonces, si lo hacen los paisas, los rolos, los bayuros, los costeños, ¿por qué no hacemos una tarde? Y se me dio. Entonces, hace 26 años vengo haciendo esto del fútbol santanderiano, Partido de las Estrellas, y con cabida para personajes del año. Bueno, Orlando, hace 23 años, ¿recuerda quiénes fueron los primeros invitados para ese partido de fútbol santanderiano? ¿Sí le da el disco duro o lo pongo contra los palos? No, pues sí me la tira el segundo palo, pero jugadores como Américo Montanini, como Pipa Solarte, como Escrimalia, como Roberto Pablo Llanió, como Pitula Hernández, Pitula Martínez, una serie de jugadores, sí, Bolaños, me acompañaban a este partido. Y como ahora me siguen acompañando, pues ya otra clase de jugadores jóvenes. Pero la retribución mía es que va la gente, lo que usted decía al principio, cuando el programa, va la gente, se divierte, se encuentra con los amigos, con los jugadores, con un autógrafo, con una foto, ¿sí? Una tarde de calor, de pronto se toman un refresco, una cervecita. Entonces lo digo haciendo hasta que mi Dios me diga, bueno, hasta ahí pare don Orlando Morales Silva Pocheche. Orlando, a la fecha, ¿quiénes están confirmados para el partido del 30 en el La Marte? A ver, este año pues lo voy a hacer con jugadores jóvenes, ¿no? Ya vemos los jóvenes, ¿no? Pero ya soy el Búcaro, ¿no? Entonces este año voy a hacer un partido de los Búcaros A, los amigos de Sherman Cárdenas, y el Búcaro B, los amigos de John Pérez. Son dos glorias, no, dos cracks del fútbol santanderiano que recorrieron las canchas de Colombia, las canchas de Bucaramanga, corrieron por el mundo, y no se les ha hecho una atención.
El Bucaramanga en este momento no le ha hecho un reconocimiento a estas grandes glorias del fútbol santanderiano. Todavía juegan, ¿no? Pero por ahí ya juegan a nivel de amateur. Entonces, pues hay jugadores que en el grupo de los amigos de Sherman, como Leonardo Coco, de Piedecuesta, Jofrey Balestrales, Coco Ramoa, Saulón Ruiz, William Ruiz, Miguel Balaguera, Mario Niño, Esmereley Camacho, Robert Villamizar, Elías Correa, Óscar Upegui, Goyo Espinel, el Rey de la Cumbre, Luis Gabriel Rey, Nelson Sánchez, Julián Telles, Sergio Novoa, Shermar Cárdenas, Lizo López, que viene de Cúcuta, Ricardo García, José Luis García, Óscar Calderón, Michi Sarmiento, Edinson Pinzón. Esto es el grupo nomás de los amigos de Sherman. Ahora, los amigos de John Pérez, pues todos son amigos en la cancha, pero Roberto Mosquera, el arquero, Harold Ruiz, también arquero, César Vázquez, Oye Flavier, el africano, Adolfo Pitura Hernández, Manuel Martínez, que viene de Valledupar, Henry Vázquez, viene de Valledupar, Kiko Barrios, Norman Brito, Alfredo Ojeda, Miguel Osvaldo González, goleador de 2 torneos de fútbol profesional, Luis Llanes, jugador internacional, jugó por muchos clubes del mundo, Luis Emilio Vilarete, no falla un partido Bucaramanga, Javier Cervantes, John Ulloque, Julio Sarmiento, John Freddy Pérez, Pedro Sanabria, está por fuera, Misael El Papo Flores, también se le tiene que hacer un homenaje y colocarle una de las canchas a nombre de Misael Papo Flores, Edison La Pulga Pinzón, Adrián Bernasconi, un argentino radicado en Bucaramanga. Se quedó acá, ¿no? Sí. Edward Jiménez, Ale Luna, Ale Churio. Este grupo, este puñado de jugadores que vistieron la camiseta del Atlético Bucaramanga, muchos equipos de Colombia y del mundo, van a estar este 30 de diciembre en la cancha Marte. Se van a divertir, ¿cierto? Para que vayan los niños, una foto y una clase de personajes que me acompañan, ¿no? Todos los años. Ahí pues el personaje va a estar a cabeza del señor gobernador, el señor alcalde electo, el alcalde de Florida, el alcalde de Girón, Barbarita, Junífero, en fin, una constelación de concejales, representantes a la Cámara, senadores, van a estar ahí en este partido que es para todo el mundo. Allá puede ir desde el más pobre hasta el más rico, desde el más enano hasta el más grande. Orlando, como esto no es gratis y en la vida no hay nada gratis, el esfuerzo económico que ocasiona, que genera traer jugadores, porque usted, bueno, en años pasados, y lo hablamos coloquialmente el otro día acá con el Cañón Landauro, que llegó y dijo, decirle a Pocheche que me lleve a Colombia, que desde que fui a Bucaramanga no he vuelto a Colombia, para que me lleve el partido de las estrellas. Pero lo que le quiero preguntar es, ¿cuánto le cuesta a usted montar ese espectáculo? A ver, Landaburo, yo lo traje, lo mismo que el arquero, al difunto Juan Carlos Díaz, al Rambo Sosa. He traído jugadores de Argentina. Lo que pasa es que usted lo que dice económicamente es muy costoso. Traer un jugador me vale 4 millones de pesos. Y yo me toca de pecurio mío, de mi bolsillo, financiarme, y de un grupo de pronto de empresarios, ¿sí? De la boletica que vale 10.000 pesitos, lo hago. Cuando a mí el alcalde me ayudaba, el gobernador me ayudaba, yo la sacaba al estadio. Yo traje a Unión Magdalena completo, traje a Millonarios completo, he traído al Cúcuta completo. Eso es un gasto muy costoso, porque hay que meterle uniformes, arbitraje, que la Cruz Roja, que los porteros, que la cancha, que la policía, la publicidad, porque yo sé que la publicidad también vale. En fin, le agradezco mucho a la Liga Santandereana de Fútbol, que es la que me presta el escenario. Y este año, ese tapete, que como quedó la cancha de la Marte, no envidiamos a cualquier cancha de Europa. Entonces lo vamos a ver, lo van a pisar los jugadores y será un bonito espectáculo ese 30 de diciembre en la cancha Marte. El valor de la entrada es de 10.000 pesos. Lo que dijo Pacheco, el difunto Pacheco, los mismos 10.000 pesitos. Son 4 partidos. Va a venir un equipo muy bueno que es de... Hay que darle también chance a la provincia, ¿sí? Pueblito Viejo del Socorro. Son jugadores que militaron en Selección Santander, Selección Socorro, que son de San Gil. Vienen a jugar contra... Bueno, porque, porque aquí tenemos una emisora en el Socorro que se llama José Antonio Galán y seguramente, no sé, Cristian, este programa se escucha en Lenguerque, ¿sí?
Ah, bueno, entonces miren, entonces ahí está, esta emisora, este programa lo están escuchando del Bueno, Socorro, Pocheche. allá está. ¿Y quiénes del Socorro vienen? A ver si los tiene por ahí a la mano o no. No, la selección ella la sacan internamente allá, pero yo sé que es un equipo ¿Y el muy bueno. contacto con quién lo hizo ahí, en el Socorro? El contacto lo hice con el director Omar, que es el que le mete el lomo allá al fútbol, sobre todo de veteranos. Omar hizo el contacto porque también vale la traída. Yo es por estas ondas que se escuchan allá en el Socorro, San Gil, que la gente le ayude, porque vienen en un buen transporte, ¿sí? Yo acá pues les voy a pagar estadía, comida, pero a ellos les vale el transporte, los uniformes, los balones, ¿sí? De pronto vienen con su señora, con sus hijos, y eso es muy bonito, tener un grupo acá de provincia, enfrentando la escuela de Tony Salja. Ese es ¿De Tony Salja? un barranquillero que se quedó acá en Bucaramanga, jugó con Selección Colombia, vi unos videos marcando a Maradona, y se quedó en Bucaramanga y maneja a los comerciantes de Centroabasto. Entonces es el partido de entrada. Y el segundo, el preliminar, jugarán los personajes del año, ¿sí? Donde va a estar el señor gobernador, el señor alcalde, concejales, periodistas, Barbarita, Junífero, enfrentando a ustedes los periodistas Bueno, de Bucaramanga. de esa costosa nómina de periodistas de Acor, ¿quiénes han confirmado? Porque eso es pase a transferencia, vale un billete. Eso está en cotización de Transfer Market. Los periodistas de la COR, que son ustedes, los que están bien organizados, han sido muy ordenados. Llegan con su uniforme, llegan con todo, ¿sí? Con toda la logística, porque es una organización de la COR muy organizada, no en Bucaramanga, sino en todo Colombia. No, ahí pues, empezando que Hermes, usted ya me dijeron que le iban a dar la 10. Entonces ahí por Cotes, que es el presidente, y por Jorge, la gallina Jorge, son los que sacan la nómina. Y el partido de fondo, que es catalogado el Búcaros A y el Búcaros B. El Búcaros A, los amigos de Sherman, y el Búcaros B, los amigos de John Pérez. Bueno, Orlando, en estos 23 años, usted es una caja de resonancia con el tema de anécdotas que le han pasado con la organización de estos eventos. Una vez me contó una, y no vamos a nombrar el personaje porque es un personaje reconocido a nivel mundial, pero le hizo coloquialmente, como dirían, el Echeverry, ¿no? ¿Qué anécdota recuerda de todo lo que implica montar un partido del fútbol santanderiano como este? No, muchas. Yo me he venido preparando hace 2-3 meses, ¿no? Y la gente de hace 6 meses empieza a preguntarme, Pocheche, el partido de la ETV, ¿cuándo es? Yo voy por el centro, voy por las Pulgas, voy por el Multi, voy por Florida. La gente me pregunta, porque es bonito volver a ver en ese tapete maravilloso verde a las que fueron figuras, que fuimos y los aplaudimos, ¿cierto? Qué bonita ver a Saulón Ruiz, a William Ruiz, a Ramoa, a Miguel Osvaldo González, que fueron figuras a nivel mundial, verlos de nuevo. Bueno, anécdotas sí muchas, porque eso, ¿quién no tiene anécdotas cuando monta un espectáculo? Pero una, la voy a decir al aire, y la he dicho, es nuestro gran arquero de la Selección Colombia, José René Higuita. ¿Qué le pasó con él? Yo lo contacté a José René cuando estaba salido, pues, hace unos 4, 5, 10 años. Lo contraté, me dijo, listo, Pocheche, me dijo, yo voy, pero mándeme el cariñito adelantado. Yo le mandé el cariñito adelantado para que me cumpliera. Lo perdí de vista, de oído, y ya faltando un día para el partido, llame. Yo estaba, era un domingo, yo estaba por allá visitando a mi señora esposa en Jardín de la Colina, cuando llamé y me contestó don José René Higuita. ¿Qué hubo, José René? ¿Dónde anda? Digo, estoy en Arabia Saudita, aquí son las 2 de la mañana, me trajo Pacho Maturana para trabajar con los arqueros. ¿Cómo les parece, René? ¿Y se perdió el billete? Y la pregunta del millón, dije, bueno, René, ¿y cuándo me reembolsa? Y dijo, un día de estos, aquí estamos ganando por camionados. Ahí estoy sentado en la grada de la Marte. ¿Y no le devolvió la plata? No, pero bueno, eso ya ¿Pero sí se le devolvió o no le devolvió? No, pues eso ya es cuestión. También pasó con otro gran figura, pero ese sí vino, pero no jugó. René Valenciano. Iván. El gordito. También me tocó consignarle y mandarle y todo. Y él llegó. Pero cuando llegó, se me encerró en el hotel, y en el hotel, en la pieza, había una nevera. La nevera tenía 2 de ron, 2 de aguardiente y como 10 cervezas. Ya amaneció, mejor dicho. No apareció, hizo reencauche 2 veces. Ajá. Y me llevó al partido que no se podía tener. Pues no lo puse a jugar y todo. Bueno, son anécdotas. Y nos acompañó. Una vez traje a la Unión Magdalena,
dijo la Unión Magdalena, y todo el mundo me preguntaba que por el pibe, porque claro, los amarios, el Unión Magdalena, el pibe. Cuando me apareció un pibe, el pibe de las llantas, un parecidito, le dije, tome, le dio el uniforme de Unión Magdalena, ahí está el pibe. Como este año voy a llevar a Liguita Santanderiano. Ajá. No, esas son anécdotas y que quiero, pues, esto se trata, no, y no puedo pasar también por alto sin preguntarle a Orlando, la gente que le apoya económicamente, la empresa privada, nombrémoslos acá porque yo creo que no hay problema, porque esto hace parte de una labor social, ¿cierto? Sí. Porque a través de estos espacios está generando cultura, diversión y entretenimiento, por decirlo en esos clichés, en esas frases coloquiales que hay. ¿Quiénes económicamente le están aportando para eso? ¿Qué empresas? Económicamente hay unos personajes del Empezando año. por su hermano, ¿le está ayudando o no? Bueno, sí, Pipilín Alberto Mayor ahí colabora ahí, hay unos 4 o 5 galoncitos de gasolina. No, hay personajes del año que van y yo no les exijo. No, ellos me tiran mi cariñito, ¿sí? De pronto producto de la Victoria. Bueno, una infinidad de empresas que de pronto van y llevan una pancarta, pero yo, que sea obligación, no. Yo, si va el gobernador y de su bolsillo me tira algo, si va el alcalde, va un diputado, va un empresario, pero la mayoría van y se ponen el uniforme. Yo tengo que conseguir 4 uniformes. Malo cada uniforme. ¿Quién le da los uniformes? No, yo los compro. Cuando hay alguna empresa que me los obsequia, pues Móvil García, de Felipe García, me ha ayudado casi en todos los torneos. Él me da un juego de uniformes y eso es mucha ayuda. Vamos a esta pausa, no se me vaya Orlando Morales porque usted también va a poder hablar con el invitado que tenemos acá. Ya tenemos en línea a Leonel Rocco Herrera en este espacio del Gran Resumen Deportivo Radio Bucarica 1050. Este mensaje, no se muevan y ya regresamos. El Gran Resumen Deportivo. Ahora desde Bucaramanga, para sus serenatas y reuniones sociales, el charro Alfonso Ardila, la voz sentimental de América. Llámenos 640-7259, celular 315-8542-738. Alfonso Ardila, la voz sentimental de América. El Gran Resumen Deportivo. Ya tenemos la 1:30 p.m. en el territorio colombiano, 13:30 en Montevideo, República Oriental del Uruguay. Leonel Rocco, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo me le va? Bienvenido acá a esta ciudad de Bucaramanga que lo recuerda con cariño por su paso por el Bucaramanga en el 2001. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo está? Estar en contacto con ustedes nuevamente. Bueno, Leonel, inicialmente, ¿qué está haciendo? ¿Actualmente a qué se dedica, Leonel? Soy entrenador de fútbol, ya va a ser casi 10 años. Bueno, y ahora estábamos armando la plantilla del 2026 del Club Atlético Progreso de primera división de aquí del fútbol uruguayo. Ah, está a cargo de Progreso de la primera división del fútbol uruguayo. Progreso es un equipo, no es uno de los grandes del fútbol uruguayo, pero un equipo que ha dado muchos jugadores a Colombia. Aparte de Burgues, si no estoy mal, también hay muchos jugadores que llegaron acá por el Atlético, como el propio Burgues y otros jugadores que me escapan de la memoria, Leonel. Y yo nací futbolísticamente en Progreso, salí campeón uruguayo en el 89, bueno, Burgues era el arquero suplente mío, Pirucho, y o sea que yo me inicié en este equipo y en el 2019 lo dirigí y llegamos a Copa Libertadores de América, o sea que ya es mi segunda vuelta al club, así que bueno, es el club del cual soy hincha y donde nací futbolísticamente. Bueno, su carrera como entrenador me dice que empezó en Plaza Colonia, Progreso, sí. Atlético San Luis de México, Defensor Sporting, Rentistas, Fénix y Progreso, que ha sido su casa. Exactamente, ese ha sido mi recorrido en estos años, por suerte ya con bastante experiencia y bueno,
es una profesión que amamos mucho, que requiere de mucha pasión y bueno, yo tomé Progreso ahora en la última etapa, volví de México y que estaba en Pachuca con Guillermo Almada, que bueno, también es un técnico que trabajamos muchos años juntos. Y bueno, tomamos el equipo en posición del descenso, pudimos zafar, salvamos y bueno, y ahora estamos armando la plantilla para el año que viene para tratar de hacer un buen papel aquí en el fútbol uruguayo. ¿Con qué filosofía se identifica usted, Leonel, como técnico? Primero que nada, el fútbol hay que ganar, ¿no? El cero atrás. No ganamos, nos echan. Eso es clarísimo en el fútbol. Después, bueno, me ha tocado armar el Progreso del 2019, que llegamos a Copa Libertadores, que lo pude armar a mi manera. Me ha tocado armar Fénix en el 2023 y ahora es la tercera vez que me toca armar un equipo. Después siempre lo demás lo agarramos en mitad de competencia, con los planteles ya funcionando. Entonces, bueno, uno tiene que adaptarse a veces a los planteles que tiene, al tipo de futbolistas, pero cuando lo arma uno, bueno, ya le da un poquito más de su impronta y bueno, a mí me gustan equipos que presionen, equipos compactos, equipos que para mí que jueguen bien. ¿Qué es jugar bien? Que es una gran pregunta y está lindo para debatir. Para mí jugar bien es defender bien cuando tengo que defender y atacar bien cuando tengo que atacar. Eso es el secreto de jugar bien. Ahora, jugar lateral, hacer 50 toques, eso para mí no es jugar bien. Son filosofías. A mí me gusta buena tenencia de balón, pero siempre mirando el arco de enfrente para atacar. No solo por el hecho de tener el balón, sino que la tenencia del balón es con un objetivo, atacar. Y después ser muy compacto y muy sólido en la fase defensiva, ¿no? Que tiene que trabajar del primero al último, equipos cortos, equipos que trabajen a partir de los delanteros. Y bueno, eso es un poquito lo macro en cuanto a lo que nos gusta a nosotros. Aquí en Colombia hizo carrera una época un narrador, creo que era William Pinasco, que decía, el puro toque-toque y de aquello nada. Pero uno de los principios de Guardiola en el Barcelona era el fútbol de posesión más posición. Es decir, lo que usted dice, Leonel, no es tanto de tener 30, 40, no es tener la pelota, sino saber qué hacer con la pelota y estar cerca al arco rival, ¿no? Totalmente. Lo que pasa que se ha confundido. A veces aquí mismo en Uruguay algunos entrenadores han querido como que imitar lo que hace Guardiola. Lo que pasa es que no hay que perder de vista que Guardiola tiene los mejores jugadores del mundo, en donde está, en Barcelona, en donde está en el City, pide los jugadores más caros y los que están a primer nivel mundial. Entonces, ahí sí uno puede exigirle lo que uno pretende, si quiere hacer 100 toques, lo que sea, porque tiene los mejores. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a los jugadores que tenemos en el momento. Entonces, es muy difícil copiar ese tipo de sistemas o de objetivos con pelota cuando no tenés los... Es como decimos, es difícil que hacer sonar la orquesta si no tenés los buenos músicos. Entonces, para eso hay que tener las armas y las herramientas para poder llevarlo adelante. Oiga, no, y una cosa es cierta, Leonel, la chequera que tuvo Guardiola en el Barcelona y ahora en el City, pues nada que ver. Y esos estilos, aunque el modelo Guardiola ha venido un poco en decadencia porque ha ganado la Champions y le han armado equipos para ganar la Champions. Y uno pasa la historia es ganando títulos, más allá de que se juegue bien, pero se ganan títulos. Yo creo que el único equipo que queda en la historia de la gente del fútbol fue la Alemania, Holanda del 74, que no fue campeona del mundo, pero dejó una impronta del fútbol bien jugado y uno de los genios como fue Johan Cruyff. Claro, lo que pasa que esa Holanda marcó una época porque fue algo... una revolución en el fútbol, o sea, algo totalmente distinto a lo que se veía, y bueno, y funcionó. La verdad que todos nos acordamos de esa Holanda. Lamentablemente no salió campeón, pero a lo que voy también es que es muy claro, se sale campeón con diferentes sistemas de juego, con diferentes ideologías, o sea, nada te asegura nada. Podés salir campeón de distintas maneras y podés perder campeonatos también de distintas maneras. Entonces, la verdad absoluta no existe
cada uno tiene que poner su impronta, su convencimiento y por sobre todas las cosas convencer a los futbolistas de lo que está haciendo, porque si el futbolista no está convencido no hay resultado que vaya. Leonel, ubicándonos en Progreso, un equipo chico que no tiene la obligación de ser campeón del torneo uruguayo, como sí la tiene Nacional y Peñarol, lo que haga Progreso en el fútbol uruguayo, llegando a una estancia final, metiéndose una Copa Suramericana y ganancia. Sí, totalmente porque aquí hay equipos muy fuertes hoy en día, bueno, hoy, sacando Nacional y Peñarol, equipos muy fuertes porque hay muchas sociedades anónimas deportivas. Aquí hay, bueno, hay una filial del City, que es Montevideo City Torque, que invierte muchísimo. Acá hay filial de Bayern Múnich, que es Racing de Montevideo, que hizo convenio con Racing. Después hay Boston River, que tiene capitales del extranjero. Está Deportivo Maldonado, capitales ingleses. O sea, aquí hay muchas sociedades anónimas que tienen un nivel económico importante y nosotros somos de las instituciones vamos a decir, de barrio, con socios, con un barrio atrás, pero con poderío económico que no compite realmente en ese tema con las demás instituciones, pero nos ingeniamos en la parte deportiva para ser competitivos y bueno, como pasó en ese 2019, clasificar una Copa Libertadores después de 30 años, que para el club fue algo histórico, ¿no? Leonel, me acompaña acá en esta mesa de trabajo Orlando Morales Silva, pero si le digo Orlando Morales Silva no lo recordar. Le estoy hablando de Pocheche, el utilero de la época del Bucaramanga. Ahí lo va a saludar Orlando, Leo. Leonel, muy buenas tardes y agradecerle haber participado acá, porque aquí los santandereanos de Bucaramanga lo extrañamos. Todo el que se ponga la camiseta del Club Atlético Bucaramanga y haya puesto la mano escuchando el himno, para nosotros bienvenido. Aquí se han quedado muchos jugadores, se siguen quedando porque los queremos, los tenemos en la ciudad. Bueno, realmente la carrera suya la hemos seguido, una carrera como jugador y ahora como técnico. Estaban hablando de los sistemas, ¿cierto? Anteriormente, yo cuando llegué al Bucaramanga, por allá en el 79-80, eran 4 defensas, 2 volantes de contención, 2 armados y 2 delanteros. De ahí no se salía. Ahora los sistemas arman 5 atrás, una línea de contención de 3 y ponen 2 sueltos adelante, ¿cierto? Y pues... un gusto estar hablando contigo. Sí, han cambiado mucho los sistemas. Bueno, volviendo un poquito a lo anterior que estabas diciendo, sí, yo me quedé siempre con un debe de que no pude volver más a Bucaramanga después de aquel 2001, donde, bueno, conseguimos el mantener el equipo en primera después de aquel triangular en Cartagena. Y yo, como había cortado las vacaciones para poder ir a jugar ese triangular, terminamos sobre la fiesta y mi vuelo era directo de Cartagena a Bogotá y Bogotá para Montevideo, entonces no pude volver nunca a Bucaramanga y siempre me quedó esa espina de haber vuelto a la ciudad, a estar con la gente, a festejar con la gente en ese momento. Pero bueno, la vuelta a la vida, quien dice que podamos reencontrarnos y bueno, y pisar esa linda ciudad que también me trató y que tan agradecido estoy. Nunca es tarde, Leonel. Pronto, Dios lo quiera, viene con un equipo a jugar aquí Copa Libertadores, Suramericana, un partido amistoso. Pero sí, el recuerdo suyo lo dejó acá en Bucaramanga y todos los que estaban pendientes estaban pendientes de los partidos, lo recordamos. Bueno, agradecerle y gracias a Hermes por haberlo tenido y ojalá que le vaya muy bien en este proyecto de ser técnico, que no es fácil. Si no se gana, chao bambino, como decían los italianos. No, está clarísimo que es así. Acá es una profesión que es dura, pero bueno, es lo que nos gusta a uno y como te decía anteriormente, es una pasión que abrazamos. Entonces, bueno, sabemos cuáles son las reglas de juego y sí, es así, como vos decís. Leonel, acá hay que ganar, porque si no, el contrato La maleta en la puerta. Oiga, Leonel, quería que nos recordara lo que fue ese triangular en Cartagena y cuál fue el pie, el derecho o el izquierdo que salvó ese gol y con las cuales usted evitó que el Bucaramanga se fuera al descenso. ¿Lo recuerda? El último penal, decís tú. Sí. A la derecha mía, a la izquierda el que remató. ¿Y recuerda quién fue el que le pateó ese penal? Y bueno, lo que pasa que te cuento cómo fue la cosa. Yo
yo ya lo he contado varias veces. En el hotel, el día del partido al mediodía, en principio el reglamento decía que si había empate se definía por moneda. Se tiraba la moneda al aire y a ver quién salvaba. Entonces eso era un disparate. Entonces nos propusieron que si se llevaba un empate, una tanda de penales. Y nosotros le dijimos que sí, obviamente iba a ser mucho más, por lo menos más deportivo, más pelear por lo menos por penal y no con una moneda al azar. Y se mandó una carta a la federación y la federación lo autorizó. Pero eso fue el mediodía el partido, nosotros jugábamos a la tarde. Autorizó los penales, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no se había entrenado penales. Como no había definición, no se había entrenado penales. Cuando termina el partido y empatamos, me acuerdo que el entrenador, bueno, ¿quién patea? Porque no se había entrenado. Ajá. Y bueno, y ahí, no sé, esas cosas que a veces te aparecen. Yo le dije, yo pateo el último penal, yo me tengo fe para patear el último, para definirlo. Y yo en mi vida había pateado un penal, nunca, ni en broma, ni de broma. Pero se me dio eso, tenía confianza. Y bueno, y tuve la suerte de poder atajar el primero. Después nosotros creo que convertimos los dos primeros, Michi Sarmiento el que marra el tercero, creo que es. Y el último lo atajo y me tocaba rematar a mí. Y cuando pongo la pelota en el punto penal, yo digo, ¿quién me habrá mandado a mí a hablar que iba a patear el punto penal? ¿Quién me puso a levantar la mano? Estaba asustado. ¿Quién me manda aquí? Ahora me tengo que... Y bueno, y para mejor el árbitro detiene un poco, detiene la tanda de penales porque, no sé, había gente colgada del alambre del otro lado, del tejido, y entonces se detiene un poco y yo mirando la pelota y bueno, ahí fue que me mentalicé y digo, lo voy a hacer. Un poquito los nervios. Claro, porque todavía había que esperar y yo con la pelota ahí enfrente y era... A ver, te estás jugando un descenso, era un penal que significaba un equipo en la A o un equipo en la B. Entonces pensé que el arquero se iba a jugar a que yo iba a patear fuerte al palo derecho de él. Entonces digo, voy a abrir el pie y se la voy a tirar a su lado izquierdo. Y bueno, cuando llegó el momento, pero estaba tan convencido después que lo iba a hacer, que yo me acuerdo que abrí el pie, rematé y no vi más nada, salí corriendo a festejar, no vi ni dónde entró el balón. Después lo veo en la repetición de video del partido y la pelota entró del medio para arriba. Yo nunca le apunté del medio para arriba, yo apunté para ese lado nada más. Y el arquero fue hacia ahí, diga que me salió del medio hacia arriba, porque si no hubiese llegado. No, fue increíble, eso fue increíble, son esas cosas que se dan una vez en la vida y nada más. Ya te digo, nunca en mi vida había pateado un penal. ¿Y nunca más volvió a patear un penal? No, nunca más, porque tampoco se dio una cosa. O sea, es difícil que se dé una situación de esas en las cuales no se ha entrenado penales, porque de antemano el reglamento no marcaba penales, que se haya decidido el mismo día el partido y que justamente yo ataje el último y tenga que patear el último. O sea, un montón de circunstancias que es muy difícil que se vuelvan a alinear. Oiga, Leonel, ¿y qué pasa por la mente del que va a ejecutar un tiro penal cuando va de la parte de la mitad de la cancha y va haciendo el recorrido para pararse frente a la pelota? Creo que se le vienen mil cosas a la cabeza, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que en ese caso yo no hice el recorrido porque yo estaba al lado del arco. Yo estaba ahí, atajé el penal y digo, ¡pua! Y ahora me toca patear a mí. O sea, estaba ahí al lado, agarré la pelota, la puse y bueno, cuando se me pasaron mil cosas por la cabeza fue porque el juez detuvo, por lo que ya te digo, había gente colgada de los tejidos y paró un poco hasta que no bajaran y bueno, ahí sí se me pasaron mil cosas por la cabeza, pero traté de enfocarme en que lo iba a hacer convencido, cómo lo iba a ejecutar, dónde yo pensaba que el arquero podía jugársela. Al final le erré porque el arquero se jugó al lado que yo tiré, pero bueno, me salió para ahí y lo pudimos hacer. Leonel, ¿recuerda lo que fue esa campaña con Bucaramanga? ¿Qué recuerda? ¿Qué es lo que más le dejó grabado en su mente, en su memoria, de su paso acá por Bucaramanga? Mirá, que fue algo también muy atípico lo que pasó ese año. Yo fui el arquero menos vencido del fútbol colombiano y sin embargo terminamos peleando el descenso. Sufrimos todo el año una carencia enorme de gol. No convertíamos, generábamos muchas veces, pero no convertíamos y nos hacían un gol y ya sabíamos que perdíamos porque
era muy, muy difícil convertir para nosotros. Entonces fue algo que se dio, que pocas veces vi que un equipo, por lo general el equipo menos vencido está peleando el campeonato. Y nosotros siendo el equipo menos vencido estábamos peleando el descenso. Fueron esas cosas esas circunstancias que se dieron que realmente salen del promedio común en cuanto a los goles, ¿no? La verdad que sale de lo común. ¿Y su recuerdo por el Independiente de Medellín qué le dejó, Leo? Bueno, ahí es donde yo paso al Independiente de Medellín. Yo hablé con Yepes, que era en ese momento el dueño de Bucaramanga. Le manifesté que yo ya tenía, apenas terminó el campeonato, tenía un precontrato con el Medellín que ya me había querido llevar a mitad de año. Comesaña, Avelino me había hablado para ir a mitad de año porque finalizaba mi contrato ahí en Bucaramanga. Y me acuerdo que venía una conducción nueva, venía Yepes, y me pidieron, por favor, terminar el semestre ahí en Bucaramanga porque se iba a pelear el descenso. A mí me veía muy bien. Y bueno, más que nada por compromiso con la institución, con los compañeros, con todo, me quedé, no por lo económico, porque Medellín era muy superior la oferta, pero me quedé por ese mismo tema, el compromiso que tenía con el club, con los compañeros, y bueno, había que pelearla y me parecía dejarlo a mitad de campeonato, dejar el equipo, no me parecía bien. Entonces, cuando termina el campeonato, ahí sí, a fin de año, Medellín vuelve a llamarme y hacemos un precontrato. Y es ahí donde yo me vengo de vacaciones a Montevideo y bueno, y es donde después se define que hay que hacer un triangular por el tema del descenso. Entonces corto las vacaciones, a mí me llama Gabriel Carrillo, que era el gerente, dice, Leito, te tengo que llamar, pasa esto y esto y esto, dice, yo sé que... Y le digo, olvídate, Gabriel, estuvimos peleándola todo el año, mandame el boleto que me voy para allá. Y llamé a las autoridades del Medellín para pedirle autorización, porque ya te digo, tenía un precontrato. Me acuerdo que Avelino me dijo que sí, que no había ningún problema, que viajara, que jugara, y bueno, y fue así, viajé, nos preparamos una semana, me acuerdo, con Alexis García, que fue el entrenador que asumió para ese compromiso y para el año 2002, y bueno, entrené una semana y nos fuimos a jugar ese triangular, y bueno, después cuando termina ese triangular yo le dije a Yepes que bueno, tenía ese precontrato y bueno, nos dimos un abrazo, cumplí con el objetivo y bueno, fui a Medellín y ahí comenzó un semestre que no fue tan bueno como esperábamos, con Peláez como técnico, un fenómeno de Peláez. Lamentablemente, bueno, los resultados no se fueron dando, se tuvo que ir y bueno, ahí hubo cambio de entrenador y a mitad de año yo me vuelvo a Montevideo de vacaciones, hacemos la pretemporada, arrancamos el segundo semestre con Medellín y bueno, de ahí el entrenador como que yo no le gustaba mucho el entrenador y bueno, y ahí fue que rescindí contrato y por ahí por agosto me volví. No lo bancaba Juan José Peláez, porque es que estoy mirando su carrera. No, Peláez es un fenómeno, Peláez es excelente entrenador, pero a él lo echaron, y cambió de entrenador. Ahí vino Reinaldo Rueda, vino Rueda, y bueno, Rueda yo no era el gusto de él, y bueno, ahí fue que me vine pero me vine, lo sacan a Rueda que no ganaba un partido, y después termina saliendo campeón en Medellín, increíble. Sí. Oiga, no, Leonel, pasó por Mandillú de Corrientes en Argentina, San Agustín y Cienciano en el Perú y estuvo en el Tampico Madero y el Correcaminos del fútbol de México. ¿Cómo le fue ese periplo por Argentina, Perú y México, Leonel? Argentina yo voy a préstamo justamente de Progreso, yo de Progreso fui a la selección uruguaya cuando salimos campeones en el 89, ahí me llaman de Mandillú, que era un equipo de primera división de Argentina, que hoy ya no existe, y voy a préstamo un año. Ahí tengo una muy buena experiencia en el fútbol argentino, lo único que yo fui a préstamo, vuelvo a Progreso y ahí me prestan a Nacional de Montevideo, Nacional de acá de Uruguay, un equipo grande. El Bolso. ¿Cómo? El Bolso. El Bolso, exactamente, sí, Club Nacional de Fútbol. Y después ahí me venden parte de mi ficha a un empresario y ahí es donde comienzo a salir al exterior, voy al fútbol peruano, de ahí
me va muy bien y me compra el Puebla de México. El Puebla de México tenía a Tampico, que era un equipo que también era el mismo dueño, ahí voy a jugar a Tampico, venden al equipo y ahí se quedan con la ficha mía, el Puebla, y voy a préstamo a Correcaminos, otro equipo de México. Después vengo aquí a Bellavista en préstamo, porque claro, la ficha seguía perteneciendo a ellos. Después me voy a Independiente Santa Fe, que fue en el 2000, y ahí es donde ahí ya me independizo porque me compro yo mismo la ficha a mitad de año. César Villegas, lamentablemente desaparecido, que era el dueño de Independiente Santa Fe, me dice que yo tenía contrato hasta mitad de año que me habían prestado los mexicanos, y ahí me compro yo mismo la ficha y se la presto a Independiente Santa Fe, que a su vez me presta a Bucaramanga después. Usted queda ahí como agente libre, usted mismo se manejaba sus derechos deportivos, ¿no? Sí, ahí Fabián Pereira fue el que me llevó a Colombia como empresario, y bueno, después sí, yo me manejaba los derechos deportivos, sí, se lo presté a Medellín después, y luego me fui a Melgar de Arequipa de Perú 2 años. Así que bueno, y ahí sí ya me volví a Montevideo a terminar mi carrera aquí porque ya tenía 39 años. Sí. Leonel, ¿la familia cómo está? ¿Cómo la conforman? Muy bien, espectacular. Mi familia me acompañó a todos lados, mi señora y mis hijos, bueno, en Bucaramanga, por supuesto, estuvieron en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín, en Arequipa, en todos lados, a todos lados me siguieron, y bueno, y ahora ya mis hijos son grandes, el más chico mío está en el cuerpo técnico mío como videoanalista, el otro se recibió veterinario, y bueno, y con mi señora, tranquilos nomás, o sea, disfrutando del momento. ¿Uno en el fútbol vive pendiente del fútbol colombiano, del fútbol internacional, o metido únicamente en su proyecto de progreso? Veo poco, veo más cuando estoy sin trabajar. Cuando estoy trabajando veo poco fútbol internacional porque esto te consume muchísimo tiempo, ver todos los partidos de la liga local, estar permanentemente viendo videos de entrenamiento de los rivales. Entonces esto te consume mucho tiempo hoy en día. Hay que dedicarle mucho. Esto no es solamente entrenar, sino planificar, corregir, visualizar. Entonces te come mucho tiempo cuando estás trabajando, entonces estás enfocado en la liga local, o cuando me tocó dirigir en México, enfocado en la Liga de México, no te da tiempo para otra cosa, y cuando tenés un tiempito, te pones una serie, una película, lo que sea, para liberar un poco la cabeza, porque si no es bravo, es bravo. Leonel, el título que acaba de conseguir Alfredo Arias con Junior reivindica al técnico uruguayo, porque Arias no pudo casar con Medellín, con Santa Fe, con Medellín y Santa Fe, y ahora lo logra con Junior. Reivindica un poco para el técnico uruguayos ese título de Alfredo Arias con el Junior en este semestre, ¿no? Sí, claro, con Alfredo hicimos el curso juntos, el curso de entrenador, y me alegra por él estuvo en Deportivo Cali también. Lo que pasa es que, bueno, a veces se tienen que... lo que te digo, a veces los planteles tenés que tener buenos elementos en los cuales vos puedas trabajar y tomar las mejores decisiones, y bueno, de 4 equipos que estuvo, en uno pudo salir campeón, pero ahí también estuvo Jorge Baba, que le fue muy bien con Santa Fe, Pablo Peirano también, o sea que han habido técnicos que han mostrado su trabajo, y bueno, Julio Avelino Comesaña, histórico de Junior, uruguayo en Colombia. Entonces, bueno, yo creo que a muchos le ha ido bien, pero a veces, claro, uno mide solamente los triunfos, pero hay que ver la manera de trabajar, las ideas, el día a día. Eso se evalúa mucho hoy en día también, por más que el resultado es lo más importante, ¿no? Claro. Pero me alegro mucho por Alfredo, que haya logrado ese título. ¿Lo han llamado al celular, ha sonado de parte del fútbol colombiano para traerlo por acá, o todavía no? No, en ningún momento, porque tampoco, viste que a veces es importante también los contactos, ¿no? El empresario, mi empresario, en realidad en Colombia no hay muchos contactos, entonces bueno, no se ha dado. He llegado a México, imagínate, México, que es muy difícil llegar a primera división del fútbol mexicano, pero en Colombia no he tenido ningún llamado, ninguna posibilidad. Bueno, esperemos que después de esta nota por ahí haya algún llamadito para algún equipo de fútbol colombiano, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no, Leonel? Nunca se sabe. Aparte, Colombia es un país que a mí siempre, en los 3 años que estuve,
En los 3 equipos que estuve, en los 3 años me recibió espectacular, lo mismo que Perú en su momento, bueno, México, que me ha tocado estar varias veces, entonces uno siempre es agradecido a los lugares donde le tocó trabajar, donde dieron la posibilidad, entonces uno siempre está agradecido y bueno, y más hoy en día, como te decía, siempre tengo el debe de volver a Bucaramanga en algún momento, y bueno, esto del fútbol, viste, da mucha vuelta y ojalá que un día podamos estar por ahí y bueno, en el fútbol colombiano, que sería algo muy lindo también. Aquí voy a colocar contra los palos a Pocheche, porque Pocheche hace el día del fútbol santanderiano el 30 de diciembre, y a ver, Pocheche, tráigase a Rocco para que juegue el partido, ahí lo comprometo con el hombre. Bueno, primero que todo, yo sé que le gustaría venir a Bucaramanga a dirigir el equipo profesional, en corto o mediano tiempo venir a dirigir al grupo profesional, porque ya tiene todas las chajarretas, su recorrido como jugador, ahora como entrenador. Y sí, la otra pregunta, y sí, yo hago aquí hace 23 años el día del fútbol santanderiano, partido de las estrellas de Búcaros. Pues no había tenido así un contacto para traerlo, pues el otro año lo traiga y venga y se vista de cortos aquí, huele de palo a palo aquí en la cancha Marte. No, ya de palo a palo es difícil, ya apenas me echo, viste, como dicen cuando los arqueros ya están, que ya ni se impulsan, se dejan caer nomás, se echan. O sea, ya he colgado los guantes hace tiempo, pero obviamente que estaría muy bueno, siempre que el tiempo se pueda disponer de tiempo, sería muy lindo, por supuesto que sí. Leonel, agradeciéndole su tiempo y ya para ir cerrando esta nota y no lo puedo dejar de despedir sin preguntarle, estamos a menos de 6 meses del Mundial 2026. ¿Cómo está el ambiente en Uruguay con el tema Bielsa y todas esas noticias que uno conoce acá desde el exterior con el tema de Bielsa y los jugadores del equipo de la Celeste Uruguaya? Lamentablemente muy complicado y el panorama no es bueno, no es alentador. Cuando pasan este tipo de circunstancias, es bravo y bueno, no sé, realmente faltan todavía varios meses, ojalá que se pueda surcir un poco de los inconvenientes que hay. No es frecuente que pasen cosas de estas, pero bueno, es la realidad y bueno, hoy el panorama, no es nada alentador. Veremos qué pasa con el correr del tiempo, si se puede mejorar esa situación. Jugadores de buena calidad hay, pero bueno, ustedes saben bien que en el fútbol, si no hay buen manejo, si no hay buena gestión, si los jugadores no tienen la mentalidad puesta, si no están conformes, si hay muchas cosas en la calle no están de acuerdo, no coinciden, no la sienten, no están convencidos, es muy difícil. Así que bueno, esperemos que se pueda mejorar, pero ya te digo, no te puedo mentir, hoy el panorama es muy complicado. Leonel, ¿y cómo ve el tema de Colombia de cara al Mundial 2026? ¿Cómo ve qué posibilidad le da a Colombia en el Mundial con ese grupo que le tocó con Portugal, que se cierra la serie, Uzbekistán, el ganador de la repesca entre Congo, Jamaica y ¿cuál es el otro? ¿Me olvidó? Nueva Caledonia. ¿Cómo ve el grupo de Colombia de cara al Mundial, Leo? Mirá, para serte sincero, no tengo ni la menor idea, porque no he visto ninguna de esas selecciones. Bueno, Portugal, que es la más conocida, las demás no las conozco. Sinceramente no las conozco, entonces en base, no es opinar, por tirar cualquier concepto. No las conozco, no tengo ni idea. Mirá, nosotros, Uruguay, en el Mundial 2014, creo que tuvo a Costa Rica, a Italia, a Inglaterra como rivales. ¿Ah? ¿Sabés quién clasificó primero en el grupo? Costa Rica. Costa Rica, ¿no? De la mano de Pinto, de la mano de Pinto. O sea, son los momentos de los futbolistas, los momentos de las selecciones cuando llegue el Mundial. Hay que ver que la mayoría, bueno, las selecciones europeas obviamente, la uruguaya que tiene la mayoría de jugadores en Europa, Argentina. Entonces hay que ver cómo llegan los futbolistas a esa época del año que es el fin de temporada. Muchas veces llegan ya fundidos, ya con una cantidad de partidos impresionante. Entonces hay que ver un montón de situaciones en el momento real. Esa preparación, cómo es. Hay un montón de factores que después van a incidir en que hagan un buen mundial o no. Hay un montón de factores. Entonces,
es muy difícil opinar, y más si no conoces los rivales. Yo la verdad que no los conozco. Colombia sí lo vi en la eliminatoria, tuvo un momento muy bueno, espectacular, después cayó. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Que los jugadores no son máquinas, que tienen sus momentos de altas y de bajas. Entonces, bueno, hay que ver cómo llega cada selección a ese momento. Por supuesto que individualidades tienen las que son candidatas, ¿no? Que tienen muy buenos jugadores que son estrellas a nivel mundial. Esos seguramente van a estar en la fase final, pero después lo demás va a ser todo muy parejo y el momento de llegar cada uno de ellos. Leonel, pues ya para despedirlo, Pocheche, despídase de Leonel, porque ya el tiempo nos acabó. Despídase de Leonel. Bueno, Leonel, agradecerle en nombre del pueblo santandereano, de los hinchas de Bucaramanga, que lo tuvimos ese honor de verlo a usted vestido de cortos con el buzo del Atlético de Bucaramanga, y ojalá que mi Dios lo tenga por muchos años. Éxito en su nueva profesión como entrenador, y que vuelva aquí a Bucaramanga, se coma un cabrito al horno. Sí, ojalá que así sea. Muchas gracias por tu deseo. Bueno, igual un placer hablar contigo, y como siempre, yo siempre soy agradecido a la gente de Bucaramanga, que, como te decía anteriormente, que también me trató, y bueno, eso no se olvida, así que ojalá que se pueda dar ese regreso, y bueno, y un saludo para toda la audiencia, para toda la gente de Bucaramanga, hincha del equipo, hincha del Leopardo, así que bueno, un saludo muy grande para todos ellos. Muy amable, Leonel. Cualquier cosa estamos hablando por vía interna, y si quiere me puedo autonombrar como representante de Leonel Rocco acá. Usted me da ok y empezamos a mover el tema. Vamos arriba, sí, ningún problema, vamos arriba. Sí, bueno, sí, claro. Leo, muy amable, muchas gracias, bendiciones. Un saludo para todos, muchas gracias por la invitación y a las órdenes para cuando ustedes lo dispongan. Muy un bien, saludo a todos. Muy bien, ahí estaba Leonel Rocco desde Montevideo, Uruguay, en este streaming que hemos tenido en el día de hoy, acá en el gran resumen deportivo Radio Bucarica 1050 en el dial. La parte sonora, Cristian Díaz, Hermes Díaz Correa, Cor Santander, Alfonso Ardila. Realizamos este espacio y me voy a tomar la frase del Charro, que dice: trabajamos, ¿cómo es que dice? ¿Trabajamos gratis o trabajamos por amor al deporte? Trabajamos por deporte, Charro. Me iba olvidando el cliché. Hasta mañana. Mañana vamos a tener a Guarnieri. Mañana va a estar Guarnieri acá en otro streaming, en este espacio de Radio Bucarica 1050. Buena tarde y nos escuchamos mañana. Líderes. Con los protagonistas de la actividad deportiva. La información de lo que pasó, lo que sucede y lo que vendrá. Ya está aquí, bajo la dirección periodística del Charro Alfonso Ardila. Este es el gran resumen deportivo.